Es la hora de la pastela, irse a la cama y ver qué pega. Es la hora de la pastela, irse a la cama y ver qué pega. Hola, bienvenidos a La Pastela, que le vamos a dedicar a Juan Carlos Di Stéfano, que es el envío argentino a la Bienal de Venecia. Esta semana, la semana pasada, en la Cancillería, la directora de Asuntos Culturales de Cancillería, Magdalena Faiace, junto con María Teresa Constantín y con Emilio Burucúa y el artista, presentaron formalmente en una conferencia de prensa lo que va a ser la muestra que va a ocupar los, si no me equivoco, 500 metros cuadrados del predio, el espacio que compró la Argentina en comodato hasta el 2033 en la Bienal de Venecia, en el Arsenale. Van a ser 16 piezas que, bueno, yo creo que van a ser insuficientes para asignar semejante espacio, pero es una buena noticia. Di Stéfano en Venecia es una buena noticia. Sin embargo, donde la noticia no es tan buena es en el modo en el que las autoridades kirchneristas comenzaron a justificar la elección de Di Stéfano. Y obviamente la justificación viene por el lado del artista que registra la violencia y que más específicamente que expresa visualmente a las acciones de terrorismo de Estado. Que en realidad no es tan así, y esto es lo que me gustaría plantear en esta pastela a modo de poder abrir un poco y darle un poco de oxígeno. Pero esto es lo mismo que hacen los peronistas que hicieron con Gorriarena. Aquellos que estén interesados en esto, vean la pastela sobre Gorriarena, porque es más o menos algo muy parecido. Es esta cosa de los funcionarios argentinos peronistas, kirchneristas, digamos, monumentalizando a estos artistas y peronizándolos, cuando en realidad Di Stéfano no era ni siquiera peronista. No sé si saben que estoy organizando mis cursos online sobre historia del arte universal, así que anótense. Lancé el LAMP Institute y la idea es comenzar a formar tanto espectadoras de arte como artistas, y para poder hacer arte y ver arte hay que ver mucho arte antes, y hay que, como dice Di Stéfano, vamos a ver, hay que saber sobre lo que pasó antes en la historia del arte, y eso es de alguna forma nuestra misión en Lobarno People. ¿Empezamos? Habiéndose designado a sí misma como comisaria del envío argentino y desdoblando innecesariamente el rol de curador del de comisaria, es decir, el curador se le llama al curador en Argentina y comisario se le llama en España, con lo cual es un invento, Faiace justificó su decisión de convocar a Di Stéfano presuponiendo que los artistas necesariamente toman partido en términos de partido político. En sus propias palabras, Faiace dijo: a los argentinos nos cuesta tanto ponernos de acuerdo en todas las cosas, pero estoy segura de que ningún artista de cualquier tendencia o ideología puede objetar esta elección. Nos honra a la Argentina que la obra de Di Stéfano esté en el pabellón de 1570, adquirido en comodato hasta el 2033, una de las cosas más importantes de la gestión de la última década, dijo Faiace. Según la embajadora, Di Stéfano como artista y como persona es un gran humanista. En su obra toman lo más cruento de la dictadura militar y refleja la violencia de una manera en la que subyace la tensión. Su trabajo cala profundamente en el dolor no solo físico sino también moral, y no solo nos conmueve sino que además nos genera reflexión. De acuerdo al hecho por Faiace, Di Stéfano fue convocado por su capacidad de conmover a partir de la representación del dolor. Esta lectura teatralizante del humanismo en la obra de este artista plantea varios problemas que quiero analizar en esta pastela dedicada a Di Stéfano. Segundo después, Teresa Constantín dijo que la historia del país va a estar allí, y el criterio de selección de la obra a ser mostrada en Venecia se articula en torno de 3 aspectos. Y estoy citando a María Teresa Constantín. Que la producción de Di Stéfano está ligada a lo que le ha ocurrido al país, por ser él un sujeto histórico. Que la temática de la memoria atraviesa toda su obra y los vínculos y guiños que su trabajo hacen al arte universal. Esto nos permite, y acá hablo yo, ¿no? Esto nos permite entender mejor el criterio usado por la gestión de Magdalena Faiace para representar al país durante los últimos 6 años, durante los cuales decidió mostrar la obra neofigurativa de Yuyo Noé, la reconstrucción en clave intimista de la vida de Eva Perón a modo de performance y video de Nicola Costantino,
Esto en los envíos argentinos, en los 3 últimos envíos argentinos a la Bienal de Venecia. Y finalmente, mediante la representación de la violencia política por parte de Juan Carlos Di Stéfano. La elección de artistas cuyas carreras hicieron pico a principios de la década del 70 y la elección de un artista relativamente joven, como Constantino, para tematizar la historia argentina de la década del 50, dan la pauta de cierta obsesión por la memoria, entendida como memoria peronista, y por la violencia política, expresada hacia adentro del cuerpo de Eva en forma de cáncer y hacia afuera en forma de cuadros, digamos de gestos, Noé, y esculturas, Di Stéfano. La pregunta que cabe hacerse es si en esta vocación de Maddalena Faiace de asegurar un modo de lectura de estas obras se está haciendo verdadero honor a la obra de Juan Carlos Di Stéfano o se la está manipulando. Digo esto porque respecto de Perón, el artista dijo que durante la presidencia de este, escuchó en un acto universitario a Omar Ivanišević hablar de arte degenerado como si fuera Goebbels. En sus propias palabras, estoy citando a Di Stéfano, el discurso peronista era un discurso nazi. Había temor. Creo que esta pastela busca generar cierto espacio para poder mirar a la obra de este artista por lo que realmente es y sin esas imposiciones que yo llamaría kirchneristas. Digo esto porque en la misma conferencia de prensa Di Stéfano se sintió obligado a poner entre paréntesis las grandilocuentes y unidireccionales los grandilocuentes y unidireccionales anuncios de ambas funcionarias al decir lo siguiente, y estoy citando a Di Stéfano. Si bien mi obra parte de una temática muy fuerte, cuando comienzo a trabajar en lo único que pienso es en las formas, que las formas sean expresivas, que hablen independientemente de lo que representan. Escuchando al material, el mismo material me dice cómo tiene que ser. Las ideas salen del material. Digamos, Di Stéfano parece plantarse frente a Faiace y decir que su obra es una investigación plástica de la forma y del manejo de un material que para él, por varias razones, es muy significativo. Y claramente dice que no es representativa ni alegórica, con lo cual, de entrada, a la misma conferencia de prensa, Di Stéfano está desdiciendo a su comisaria, como se autodenominó. Lo cierto es que el activismo político de Di Stéfano es muy limitado y fue muy poco en realidad. Fue con motivo de la llegada de Salvador Allende a Chile que ese gobierno y el de Cuba establecieron un eje de cooperación cultural que tuvo como instancia preparatoria el primer encuentro de artistas plásticos del Cono Sur, que tuvo lugar en Santiago de Chile entre el 3 y el 15 de mayo de 1972. En esta reunión participaron junto a artistas chilenos y uruguayos 21 artistas argentinos como delegados u observadores en las distintas comisiones de trabajo. En ellas, Rojas Mix dijo, estoy citando a Rojas Mix, la conciencia crítica del artista, la comprensión de su actividad como quehacer político, debe ir más allá de cualquier estilo, formas, temáticas u otras formas personales de expresión. De este modo, quedó planteada en esa primera reunión la tensión existente entre la individualidad de la tarea artística y la colectividad del mandato político. A partir de este encuentro se impulsaron iniciativas concretas como la creación de una red de artistas con sede en Buenos Aires que coordinasen muestras simultáneas en distintos puntos del mundo. Una de ellas tenía como sede al Museo de la Solidaridad, organizado por Mario Pedrosa en Chile, para la cual Juan Carlos Di Stéfano y casi todos los grandes nombres de su generación participaron donando obras. Me refiero a un listado de artistas que van desde Libero Badí, Luis Barragán, Antonio Berni, Antonio Seguí y Josefina Rovirosa. Esa fue, digamos, la única participación realmente activa de Di Stéfano en alguna actividad de tipo específicamente política. Digamos, y si podemos decir que si Josefina Rovirosa actuó, esto no está hablando de un tipo de arte estrictamente político. Si se quiere, la asociación de su obra con el arte político tiene más que ver con los eventos de su vida y más específicamente con su exilio forzado por la dictadura militar, quien en 1977 prohibiera la novela de su mujer, Griselda Gambaro, Ganarse la muerte. Fue por esto que este argentino, nacido en Villa Salina en 1933, tuvo que mudarse a España entre 1977 y 1980. Hijo de padre almacenero y madre ama de casa inmigrantes, Juan Carlos Di Stéfano tuvo que dividir su impulso creativo en, por un lado, un tipo de actividad que le ayudaría a mantenerse, a sobrevivir, y por otro lado, una concepción del arte como instrumento de conocimiento de la realidad. Respecto a lo primero, fue su padre quien lo instó a estudiar diseño gráfico a los fines de poder ganarse el sustento. Esto hizo que su noción del arte fuera autónoma y fundamentalmente orientada a dialogar con otros artistas de la historia.
A pesar de esto, ambos compartimentos no pudieron permanecer estancos durante mucho tiempo, ya que fue en el Instituto Di Tella en donde Di Stefano desarrolló la mayor parte de su actividad como diseñador gráfico, y es precisamente por su labor allí que su obra comercial, específicamente para Olivetti y el Di Tella, forman parte de la colección permanente del MoMA de Nueva York. Es decir, está en el MoMA de Nueva York por su diseño gráfico y no por su arte. Es por esto que a Di Stefano le cuesta considerarse a sí mismo como un artista. En sus propias palabras, nunca me definí como artista, ni siquiera ahora. Para él, el diseño es una cosa y la actividad artística es otra, ya que el diseñador desaparece en beneficio de aquello que promociona, mientras que en el arte el artista aparece todo el tiempo. Es esta fusión del arte y la vida en términos de diseño que Di Stefano rechaza. Según él, fue la Bauhaus la que confundió esto y esto es un error. En el diseño, alguien de afuera encarga un trabajo y el diseñador lo hace. Dicho de otro modo, el arte es autónomo y el diseño no lo es. Es por esto que resulta contraintuitiva la lectura política y peronizante que propone Magdalena Faiace, ya que en tanto autónomo, el arte no es para este artista ni decoración, ni buen gusto, ni un instrumento de lucha de clases. El arte es un modo de conocer la realidad que nos rodea. Es un modo de visualizar el pensamiento. De alguna forma, uno podría llegar a decir que Juan Carlos Di Stefano es un artista filósofo, humanista. Di Stefano formó parte del departamento de diseño gráfico del Instituto Di Tella a partir de 1960. En 1964 presentó su primera exposición de pinturas y participó del premio Ver y Estimar. 2 años después, anticipando su tendencia al volumen, exhibió una serie de pinturas en relieve. Entre esa exposición de la Galería Rubers y la siguiente, en 1976, en Arte Múltiple, de nuestro querido amigo Gaby Levinas, es cuando muestra por primera vez sus esculturas. Pasaron 10 años entre lo uno y lo otro. Un ritmo concebido con la parquedad del artista, alejado de cualquier brillo mundano, o como lo dijo Miguel Briante, Di Stefano estuvo siempre más bien apartado de la pasarela social que llevó a muchos artistas argentinos a la fama y con el tiempo al olvido. En 1968, junto con Emilio Renard y David Lamelas, Di Stefano participa en la Bienal de San Pablo. En 1969, gracias a una beca, viaja a Europa y reside en Roma durante un año. En 1976 abandonó el diseño gráfico y esta influencia, esto que claramente vio en Roma, esta escultura que vio en Roma, hace que se dedique por completo a la escultura en poliéster. En 1977, cuando la dictadura militar prohibió la novela de Ganarse la muerte, se mudan a Barcelona y en 1980 realiza una nueva exposición en Buenos Aires a la que le siguieron otras 3, una en el 87 y 2 simultáneas en 1991. Podemos decir que la iconografía de Di Stefano estuvo inspirada al menos en un comienzo por el surrealismo. De hecho, en la exposición Tesoros del Museo Nacional de Bellas Artes, el crítico Aldo Pellegrini lo considera como uno de los surrealistas argentinos. Luego es identificado con la neofiguración, pero lo importante de su producción tiene más que ver con la escultura que con la pintura o el bajo relieve. La obra de Stefano es una reflexión sobre el cuerpo humano que solo puede encontrar sentido siendo comparada con, por ejemplo, el modo en que los antiguos griegos y luego los romanos, esto lo que vio él durante su formación en Italia, representaban al cuerpo. La representación artística del cuerpo era para los griegos la expresión de un ideal de orden social. El kouros era una suerte, que ahora estamos viendo, era una suerte de maniquí que contenía en forma de fórmula los elementos fundamentales para la definición del ideal masculino. Simetría, solidez, pelo largo y cuidado, estómago chato, una separación clara del torso y la pelvis y piernas, y cola fuerte y musculosa. La satisfacción en su propia virtud se veía en esa suerte de media sonrisa que uno puede ver en su cara. Hacia el final del siglo VI a.C., los kouroi suavizaron sus ángulos y se volvieron más dinámicos y naturalistas. En algunos casos parecen como si una persona de carne y hueso hubiera quedado atrapada en el antiguo kouros y tratara de salirse. En el joven Critiano que estamos viendo se ve un nuevo tipo de representación humana que no obstante contiene los mismos ideales de equilibrio y solidez que veíamos 2 siglos atrás. Lo mismo puede decirse de los clásicos Discóbolo, de Mirón y Doríforos de Policleitos, en donde lo que se ve es la expresión externa de los ideales de equilibrio entre opuestos, postulados por la filosofía griega. El exterior es una expresión para los griegos del interior.
y la belleza es un atributo de la virtud y de la bondad. Yo diría que esa es la principal diferencia entre esa época y la nuestra, en la que la relación entre el cuerpo y la desnudez está más determinada por el poder y, consecuentemente, por el sexo. Si bien esto existía también en Grecia, ese tipo de conflictos no se representan en el cuerpo, sino que al momento de representarse el cuerpo ya habían sido dejados de lado, ya habían sido resueltos. Es decir, en Grecia lo que se representa es el resultado armónico del conflicto, mientras que en la obra de Estéfano lo que tenemos es un registro de conflicto en el cuerpo. En Juan Carlos Di Stéfano, el cuerpo no es un ideal, sino un síntoma. El cuerpo es articulado como un catálogo de consecuencias del uso de cierta presión, ya sea psicológica como física. Esta acción sobre el cuerpo se expresa a nivel de su materialidad en tanto objeto natural, en tanto escultura, es decir, a nivel sistémico, en tanto tejido u organismo, y finalmente a nivel moral, en tanto sujeto jurídico. Si en la antigua Grecia el hombre era representado como un fin en sí mismo, en Juan Carlos Di Stéfano el cuerpo es un instrumento usado por terceros que el artista nunca explicita. Sin embargo, su preocupación no es la de registrar el dolor humano, sino, como dice él mismo, el de sobrevivir con ellos. El artista construye un espectador que empatiza con la obra como si se tratara de otro ser humano. De allí el guiño a la teatralidad como forma de suspensión del descreimiento que vemos en sus colores. Hay algo muy creíble en sus imágenes. Solo creyendo que esas pequeñas criaturas están vivas, aún sabiendo que no lo están, es que estas figuras funcionan, y puede ser por eso que los críticos parecen solo percibir dolor. En realidad, este tipo de dolor no es muy diferente al tipo de dolor que otro tipo de esculturas policromadas, como las de la imaginería religiosa sevillana del siglo XVI, generaban. Sin embargo, no son testimonios del dolor, sino oportunidades para ponerse en el lugar del otro. Di Stéfano no está contando historias, sino estableciendo un diálogo de carácter ético con el espectador, en donde éste tiene que elegir entre hacer lo correcto o lo equivocado, entre el mal o el bien, entre participar o ignorar. Esta identificación entre el objeto y el espectador se superpone a una identificación previa entre el material con que el objeto es realizado y el cuerpo del artista. De hecho, tanto Di Stéfano como la resina epoxi poliéster que él usa nacieron en el mismo año, en el año 1933. De cierto modo, el material con el que el artista trabaja es una alegoría de su propio cuerpo. Es por esto que el artista se toma su tiempo y les da tiempo a los materiales para que se expresen. En sus propias palabras, yo no traiciono al material, sino que lo dejo ser, y eso es algo que conseguí a través de equivocarme muchas veces, como en la vida. Hay toda una secuencia determinada por la lógica de las variaciones en los materiales, texturas, colores, transparencias, opacidades, deformaciones y reformulaciones progresivas. El camino personal de Di Stéfano, ese paso a paso tan medido, lo lleva a recorrer la historia del arte en su propia obra, como una fuente muy amplia y al mismo tiempo muy precisa, desde la antigüedad hasta hoy. Si se pensara una idea fuerza sobre la que se desarrolla todo este cuerpo de obra, podría decirse que esa idea es la gravedad. En principio, la gravedad como fuerza física de atracción según la cual los cuerpos tienden a estar ligados a la Tierra. Los personajes que a través de distintos tipos de tensiones, desequilibrios o inestabilidades padecen el tira y afloje de las ideas y los materiales siempre tensan la ley de gravedad en Di Stéfano. Por otra parte, la mayor parte de la obra de Di Stéfano está construida como reflexión sobre la gravedad del ejercicio de la fuerza, tanto metafórica como literal, sobre los cuerpos. La elevación y caída de esos cuerpos en la obra de Stéfano, así como las fuerzas de atracción y rechazo que rigen sus movimientos y transformaciones, pueden constituir un capítulo de la gravedad newtoniana, pero fundamentalmente construyen una parábola moral. Su mundo es un mundo en el que el hombre es lobo del hombre, y el único lugar en donde éste se puede refugiar es en la materialidad de su propia interioridad. La gravedad de la obra de Di Stéfano comienza literalmente con aquello que pesa y que atrae, para pasar de inmediato a esa otra gravedad, la que supone peligro, asfixia, repulsa, la violencia, la tortura, la opresión y posiblemente la injusticia. En acción directa que estamos viendo, de 3,5 metros por 3 metros, un pobre Cristo en calzoncillo se trepa a un poste eléctrico, donde el símbolo anarquista reemplaza la sigla INRI, para cortar los cables de alta tensión de manera que su barrilete pueda remontarse al cielo sin obstáculos.
El barrilete tirado en el piso tiene la cara de Oliverio Girondo, con un fragmento de uno de sus poemas que a su vez define una actitud. Recansadísimo de tanta estanca remetáfora de la náusea y de la revirguísima inocencia y de los instintos perversitos y de las ideitas reputitas y de las ideonas reputonas y de los reflujos y resacas de las resecas circunstancias. En esta obra uno no puede dejar de ver cierta semejanza con la obra de Pablo Suárez y Antonio Berni. Sin embargo, en Di Stefano hay una preocupación por la maravilla del material en tanto articulador de imágenes que parecen desafiar la gravedad, mientras que en Suárez y en Berni la traducción al vernáculo del lenguaje pop parece ser la preocupación principal. Ciertas contorsiones de sus figuras como expresión de dolor recuerdan a la obra de Norberto Gómez y también se puede ver cierta influencia de Barragán, Spilimbergo, Víctor Ica y Gramajo Gutiérrez, en cómo las figuras son circunscritas a un espacio delimitado. Este tipo de condicionamiento permanente de las figuras encuentra otro referente en el inglés Francis Bacon, obviamente. Si en Berni vemos la expresión de lo vernáculo en los materiales, en Di Stefano se ve en el modo americanista en el que ciertos homínidos son manipulados por la escultura tolteca y azteca. Del lado europeo, la obsesión por desafiar la gravedad recuerda a las esculturas de Pisano, Nicola Pisano y Benedetto Antelami, por dar dos ejemplos. Estos son primitivos renacentistas italianos. Y de alguna forma la relación entre naturalismo y volumen acá se ve más claramente vinculada al uso de la gravedad. Hay dos variables que son fundamentales para entender la obra de Di Stefano. En primer lugar, su preocupación por la presencia de la obra de arte, y en segundo lugar, lo que él llama su temperatura poética. En sus propias palabras, no hay nada que reemplace la presencia de la obra de arte. Esta presencia se logra haciendo que la obra tenga volumen en el espacio y sea verosímil, aunque siempre partiendo de una investigación de la forma que se logra mediante el dibujo y el boceto. Respecto de la temperatura poética de la obra, la misma se logra mediante un repliegue de la obra de arte sobre sí misma en términos de lo que mira el artista, además de reflejar la naturaleza, tiene que estar impregnado por la historia del arte. Dicho de otro modo, el artista, para Di Stefano, tiene que estar tan concentrado en la naturaleza como en el arte que se hizo antes que él. No hay arte sin estudio. En sus propias palabras, a mí me influyó el arte que se remonta hasta las cuevas de Altamira. Me interesa toda la historia del arte. El artista se hace no de mirar la naturaleza, sino de mirar obras de arte. Y agrega, no hay forma de engañar al que está educado. Hay que tener un conocimiento de todo lo que se hizo antes. No se puede entrar a una muestra y pretender entender así porque sí. Hay una obra de Di Stefano que me marcó personalmente. Recuerdo la primera vez que la vi, cuando era chico, en el primer piso del Museo Nacional de Bellas Artes. El modo en el que el color es trabajado de afuera hacia adentro y el poliéster manipulado hace de esta obra quizá su obra maestra. Me refiero obviamente a El Mudo, de 1973, en el que Di Stefano parece desdecir todo lo dicho hasta allí, ya que en esta obra la preocupación no radica en desafiar la gravedad ni en representar el dolor en tanto tal, sino más bien lo contrario. Este personaje de tan estático se está transformando en una masa amorfa. Aquí no hay dolor sino resignación. Esta es, si se quiere, la más madura de sus piezas, ya que reduce el rango de sus recursos plásticos al mínimo para dejar que el espectador llene los vacíos. En su comentario para la entrada de esta obra en el catálogo del Museo Nacional de Bellas Artes, Mariana Marchesi dice que esta obra es fundamental en su carrera, ya que refleja el impacto que tienen las primeras denuncias de tortura y desaparición que comenzaron a circular en el país. Y agrega, en este sentido también había realizado figura acostada o procedimiento. Fue a través de esos conflictos sociales que el artista se compenetró en la búsqueda de imágenes elocuentes en la que plasmar el patos de la violencia. En esta línea de inquietudes, El Mudo 2 se sitúa como testimonio categórico de la realidad social que lo vio surgir. A través de una posición anatómica imposible en El Mudo 2, una figura humana de tamaño apenas mayor que el natural se presenta en una situación de inmovilidad absoluta. La escena hace referencia directa a un método de tortura conocido como submarino. Si bien esto es cierto, también hay algo totémico, americanista y hasta universal, muy pachamamesco en esta figura. Estoy, por ejemplo, también pensando en las figuras de Henry Moore, en donde la relación entre cosa y ser humano vibra. Quizás sea por este aspecto universalista y no documental o de denuncia, que cuando Daniel Martínez, jefe del área técnica del Museo de Bellas Artes, visitó su taller e interesó en la obra a Samuel Oliver, quien como director sugirió a la Asociación de Amigos de Bellas Artes comprarla para el museo, la obra fue rápidamente adquirida evadiendo la censura imperante.
Se trata de una obra cargada de referencias violentas cuyo resultado visual no está exento de belleza, y es en la oscilación entre el error y la belleza, entre lo totémico y lo violento, que esta obra trasciende el mero registro de la tortura paramilitar. La muestra de Di Stefano va camino a Venecia y esperemos que el gobierno de Cristina Kirchner, en la persona de Mariana Faiace, evite la tentación de repetir el papelón hecho hace 2 años cuando se agregó un video con la historia oficial de Eva Perón para evitar lecturas alternativas. Espero que esta vez decidan dejar que la obra de Di Stefano respire para que los espectadores tengan el margen necesario de acción suficiente para poder sacar sus propias conclusiones. Nos vemos en la próxima partida. Chao. Es la hora de la pastela, irse a la cama.